Trinidad, verso vivo entre adoquines y guitarras. Herencia africana, huella española, alma criolla. Ecos de tambores que nunca callan. Bastión colonial de una ciudad que persiste. Legado que no se contempla, se vive. En este rincón del Caribe late una energía que transforma lo cotidiano en arte, porque esta ciudad se talla, se moldea, se abanica. Aquí los oficios antiguos se niegan a morir. Los ebanistas como Cadalso son guardianes de una sabiduría eterna. Sus abanicos son historia, cada calado es un guiño a la Trinidad que resiste entre tradición y modernidad. José Miguel Cadalso no buscó ser artesano, la madera lo encontró a él. Desde niño, los muebles coloniales de Trinidad lo hipnotizaron con sus secretos. Pero fue en 2005 cuando el descubrimiento de un abanico metálico en San Isidro, antigua hacienda azucarera del Valle de los Ingenios, le reveló su destino: convertir la madera en arte. Con las manos como única escuela, restauró retablos sagrados de la iglesia y resucitó oficios olvidados. Esa experiencia de la iglesia, sumado al hallazgo arqueológico, por llamarlo así, un sitio histórico, esa combinación dio el resultado de esto que estamos mirando. Abanico encontrado en San Isidro y la experiencia de la restauración en mi comienzo, dibujos neogóticos puestos en una varilla. Todo eso da la oportunidad de tener un arte diferente a lo que uno puede ver aquí en Trinidad. ¿Cómo se hace un abanico, José? Tengo que emplear aproximadamente 4 días, pero lo voy a hacer un resumen. ¿Un abanico son 4 días? 4 días, porque es algo manual. El trabajo manufacturado es como lo va a ver en este momento. Esta es una varilla, como un ejemplo, que es la misma varilla que encontramos acá. Se corta, como se le dice, en bruto. Y esta maravillosa herramienta que se llama garlopa número 7 es la que alisa la madera. Este es el alma de mi trabajo, porque deja la varilla totalmente limpia y lisa para poderlo trabajar. Les voy a mostrar. Y el sonido te va diciendo los baches donde no ha llegado la cuchilla para devastar la madera. Es decir, que la madera habla. Literalmente. Yo sé que son maderas que ya vivieron un tiempo, se utilizaron y ahora las tengo en mis manos. Por eso yo valoro mucho el trabajo y como puede ver, es algo espectacular. No pesa nada. Suena diferente. A veces pienso hacer un instrumento musical, pero no quiero ser un luthier. Yo les voy a mostrar un ejemplo básico de cómo y de dónde se saca una varilla. Las manos de Cadalso no tallan, interpretan, descifran en clavos y grietas la biografía íntima de cada madera rescatada, como en este cedro bicentenario. Su trabajo es poesía en resistencia. Aquí, donde las casas son libros escritos en madera, él convierte vigas que sostuvieron sueños en arcas de memoria. Entonces lo recorto, lo perfilo. Perfilar es cortar una preplantilla, que son esos que están ahí. ¿Qué es esto? Exacto. Primeramente va ese. Se marca con un lápiz y luego que se marca se va a un equipo eléctrico y se corta como una gran cuña y con un disco de sierra se va cortando y voy sacando estas varillas. Esta es una pieza que tenía guardada que se la estaba a mostrar. Esta es un cedro por encima de los 200 años y mira, es como una galletita. Y a veces hay que trabajar con mucho cuidado y darle una base de agua con pegamento, secarlo. Claro, tratar la madera. ¿Qué cosas pueden hacer las manos que la máquina quizás no llegue? Bueno, la máquina puede hacer esos abanicos como lo por haría. supuesto, pero el trabajo manufacturado aquí es algo maravilloso porque crea una atmósfera diferente y yo sé que cada persona que ve este trabajo tiene la condición de disfrutar. A veces estoy aquí, a veces me llaman. Usted, José, por favor, puede venir un momento acá porque quieren ver quién hace este trabajo. Además, es importante mantener ese legado artesanal. El sueño de Cadalso lleva la marca de su pasión. Tome ahí. Un abanico gigante de 17.200 agujeros que condensa 25 años de oficio en un solo gesto. No es solo un reto técnico, sino una declaración. Que Cuba albergue el abanico más grande del mundo, superando incluso su propia obra maestra, aquella que coronó a Trinidad como ciudad creativa en 2019 y que hoy cuelga en su casa como testigo silencioso de su arte. En la galería, el primer abanico de metal, corroído por el tiempo, permanece como testimonio de los inicios.
Se trata de un legado que su hijo ya mira con los mismos ojos de orgullo y determinación. La brisa de su obra ya mueve los límites de lo posible. Muchísimas gracias. Un placer haberlos conocido. Pero esta ciudad no solo se talla, también se escribe en pentagramas, porque es ante todo una tierra de creadores. La Banda Municipal de Trinidad es una institución que respira historia. Fundada en 1908, sus metales han acompañado más de un siglo a los trinitarios. Cada domingo, en el Parque Céspedes, su retreta se convierte en ritual colectivo. Buenos días, Pedro. Pedro Francisco González, custodio de su memoria, la define como un puente sonoro entre generaciones. La banda tiene un repertorio amplio que abarca danzones, boleros, pasos dobles, canciones latinoamericanas. Trinidad es muy conocida por sus edificios, por el patrimonio construido, la música, la banda, que hay una banda municipal que todos los domingos esté, que le aporta al espíritu de una ciudad. Le aporta mucho, le aporta mucho. Hay un pensamiento que dice que las bandas son como un ave que vuela. Quiere decir que la banda en su vuelo pues está realizando también, está llevando su música a todas partes. Nosotros tocamos en la ciudad, en distintas partes de la ciudad, hacemos muchas actividades y ese revoleteo, como decimos nosotros, de la banda, de su música por toda la ciudad, pues claro que aporta, como no. ¿Por qué es importante seguir tocando este repertorio? ¿Cómo le llega a las nuevas generaciones? Hay obras que tienen carácter histórico, que hay que tocarlas porque lo requiere la historia, pero nosotros cambiamos mucho el repertorio. Te decía que tenemos boleros, danzones, cumbias, pasos dobles, o sea que es una música variada. Y que si no fuera, imagino, por una banda municipal con que conserve ese repertorio, también mucho de ese patrimonio musical se perdería, ¿no? Claro que se perdería. El hecho de que nosotros tengamos música aquí del año 1700 y pico, como una obra que seguramente van a escuchar que es de Catalina Berroa, se da cuenta que desde aquella época hasta acá se ha mantenido mucho porque a la gente le gusta la trinitaria. Cuando nosotros tocamos la trinitaria, la gente la canta, a la gente le gusta, se identifica. Una obra de tantos años y sin embargo la gente se identifica con ella. ¿Cómo se mantiene viva una banda durante más de 100 años? Bueno, si miramos las caras de muchos de los compañeros que están allí, vemos que aquí hay varias generaciones. Sí. Hay muchos muchachos nuevos que son egresados de las escuelas de música, otros formados en nuestra propia banda y compañeros de más edad que han sido la continuidad de aquellos compañeros que fundaron aquella banda en aquellos años. O sea que se ha mantenido la continuidad, hemos cuidado eso. ¿Y se lo imagina 100 años más? Si hacemos esto mismo y seguimos manteniendo la continuidad en el tiempo, preparando a los compañeros a las nuevas generaciones y seguimos, creo que sí, ¿por qué no? Para Pedro, cada archivo recuperado de la banda es un tesoro, un trofeo que revela sus orígenes. Una historia que se remonta al siglo XIX, primero con la banda militar española en 1848, luego con la influencia estadounidense tras la intervención. Y finalmente, en 1908, el nacimiento de esta agrupación, llamada entonces Banda Infantil, heredera de aquellos primeros músicos formados por aquel legado. Hoy su evolución sigue viva en las plazas, llevando en cada nota el eco de su pasado y melodías como la trinitaria que perduran como himnos de identidad. Si esta banda narra historias en partituras, Trinidad guarda otras memorias en su tierra, la que pisaron personas esclavizadas con ascendencia yoruba y congo, donde el barro fue lienzo y la resistencia color. Israel Rondón, Papito, aprendió a escucharla con su proyecto Tierranza. Tras años de academia y un viaje revelador a África, sus manos ahora mezclan minerales, sudor y cantos ancestrales para pintar, pero no como otros. Rompe bocetos, juega al azar y deja que la tierra le revele su propio orden. Estas tierras primero hay que seleccionarlas. Hay que ir a los lugares, hay que buscar, hay que eliminar, por supuesto, la capa vegetal. Después hay que tamizarla, prepararla y después hay que hacerle un grupo de elementos que lleva sobre todo la tuna. Pero todo esto lo que lleva es tiempo. Ahí es donde está el mayor secreto, en el tiempo, en la dedicación que hay que hacerle, porque hay que prepararlo todo para que después ya se conviertan en pigmento. Ya por aquí las tenemos en pigmento. Por ejemplo, ya esta que está aquí, están convertidas en pigmento para ser utilizada como material, ¿ves? Ya esto es pigmento natural, esto es tierra.
Y entonces de una a otra hay un proceso que hay que cumplir con un grupo de regularidades, que es donde están los secretos. Esto es cartón reciclado. Esto es un cartón reciclado que permite utilizar la tierra, absorbe perfectamente bien los pigmentos. Es decir, cuando yo utilizo la tierra, ahora lo estoy utilizando sobre cartulina. Cuando lo utilizo sobre lienzo, utilizo algo que yo le llamo la tinta de tierra, que me permite lograr un poco más la transparencia, un grupo más de cosas. Porque todo esto son procesos que son naturales. Lleva su fermentación, lleva su tiempo, para que después garanticen, tengan la seguridad de la resistencia, de que no se dañen por la humedad, de que sean duros. ¿Qué le ves a la tierra, papito, que otra gente no le ve? Tiene un vínculo con la naturaleza y espiritualmente eso es la herencia que tengo de África, ¿no? Ese vínculo que tiene el ser humano con la naturaleza. Y entonces esos colores naturales, esos tonos, esas posibilidades infinitas es lo que me atrapó. Papito ve lo que otros ignoran. Arte esperando nacer de esta tierra del Valle de los Ingenios. Con Tierranza transforma polvo en poesía visual, mezclando tradición y experimentación. Su obra, al reinventar la tierra, no decora, conversa con la ciudad. Mi tema es esa conexión astral que hay entre el interior de todos los seres humanos y el universo astral. ¿Qué sucede? Que generalmente las personas estamos conectados, digo yo, a un grupo de conceptos, llámese nacionalidad, idioma, pero en el interior estoy entendiendo ya por la experiencia que me ha dado mi trabajo que todos somos iguales. Mi trabajo en sí no representa los colores idílicos, las formas tradicionales, representa ese interior. No hay un protagonismo del hombre o de la mujer por encima del animal, ni viceversa. Están los dos en el mismo sentido. Y también hay otro elemento que tiene que ver con la energía, que es esa línea infinita. Todas son líneas que continúan, que se entrelazan, que van de un plano a otro. Es como buscarle una nueva vida, una energía, es esa circulación, porque Tierranza también es eso, ¿no? Es alianza, homo, tierra, energía natural. Papito esconde sus procesos, pero comparte su filosofía. Pintar con tierra es crear con lo esencial. Cada una de sus obras es un acto de rebeldía contra los lienzos tradicionales, contra el olvido y contra quienes dictaron qué materiales eran dignos del arte. Su compromiso trasciende el taller. Esculturas públicas y murales como La Bendición han dejado huellas imborrables en Trinidad. Pero su verdadera ambición es más profunda, enseñar que este material local puede ser lienzo, museo y ruta turística. La Ruta de la Tierra, su proyecto soñado, conectaría talleres, obras y valles, revelando cómo el arte nace de lo que pisamos cada día. Hoy en esta galería, sus piezas nos recuerdan que crear no es solo innovar, es honrar lo que ya existía. Pero en Trinidad, la tierra también siembra oportunidades. Si seguimos su rastro más allá del casco histórico, encontraremos dónde deja de ser lienzo para convertirse en raíz, porque al final del camino, en la finca La Lima, está Alberto, esperando para demostrarnos que cultivar puede ser otro modo de hacer arte. Con su proyecto Samloc, nos recuerda que el turismo sostenible es el que siembra. Comenzaré diciéndote que la finca está aquí enclavada en las estribaciones del macizo montañoso Guaumaya, más conocido por el Escambray. Estamos a 2 kilómetros de la costa. ¿Nos sentamos por aquí? Sí. Y estamos más cómodos. La finca es una finca que se ha dedicado toda la vida, desde mis ancestros, mi mamá, mis abuelos. A la ganadería, al tema de ganado vacuno, chivo, carnero, siempre la cría de animales. Hicimos una prueba hace algunos años, dio resultados y ahora estamos incrementando un poco más el cultivo también del café acá en la finca. Hace un tiempo atrás decidimos compartir lo que nos gusta tanto a mí y a mi familia, que es esto del campo, de la agricultura, compartirlo con otras personas que vienen y nos visitan. Tenemos un negocio en Trinidad, un hostal, que a partir de ese hostal vendemos este producto como un producto turístico, que es la finca, donde le vendemos una experiencia. Vivir el día a día en el campo. Yo digo, trabaja en lo que te gusta y nunca estás trabajando. Entonces, como me gusta esta parte del campo, como me gusta esto de la parte gastronómica, disfruto lo que estoy haciendo y siempre trato de buscar nuevas ideas. Tengo un equipo de trabajo que me rodea, tengo una esposa que me apoya en todo. Y entonces todo sale bien. Imaginen un lugar donde el tiempo parece detenerse y se mide en susurros de viento y aromas de café recién tostado.
Un lugar donde las tradiciones no se observan, se practican. Desde ordeñar una vaca hasta saborear un queso que tus manos ayudaron a hacer. En este rincón del mundo, la sostenibilidad no es un discurso, es el sudor y la memoria compartida, pues lo más extraordinario es que mucho de lo que aquí se consume nace de esta misma tierra. Lo que es los carnes, como es carnero, chivo, cerdo. Si todo lo que se consume realmente también es La leche, plátano, café, vegetales, fruta, anón. El anón aquí es prácticamente silvestre, la ciruela, la guayaba, guanábana, son frutas muy autóctonas de aquí. En tus sueños como empresario, como emprendedor, ¿qué piensas que también le puedes aportar a Trinidad, por ejemplo? Toda la experiencia maravillosa que un cliente se pueda llevar a través de nuestro servicio, a través de aquí de la finca, a través de todos los lugares que nos visiten, que se lleven una buena imagen, porque llevándose una buena imagen de nuestros negocios ya se están llevando una buena imagen de la ciudad. Sanglop late como un ecosistema vivo, donde tradición e innovación no solo se encuentran, sino que germinan juntas. Alberto y su equipo han demostrado que agricultura y turismo pueden florecer en armonía. Desde sus cultivos orgánicos hasta la mesa, cada ingrediente es una historia de respeto por la tierra y sus saberes. Pero su impacto va más allá, conectado a una red de emprendimientos como el Hostal Osmar y Alberto, donde el descanso se acompaña de prácticas sostenibles, el restaurante 373, donde productos locales se transforman en platos que cuentan historias y el uso de energía solar alimenta cada rincón sin alterar el entorno, o la mar en Playa Ancón, donde el tiempo se vive con otra cadencia. Sanglop teje una red de turismo consciente. Con el respaldo de la Oficina del Conservador de la Ciudad y generando empleos locales, este proyecto no solo ofrece servicios, construye futuro. Porque aquí, el turismo de pasadía se convierte en recorrido con sentido, entre fincas y playas, entre manos que cultivan y atardeceres que acompañan.